especial a la licenciada Lidia Contreras Arévalo. Ella es de Colombia, de la maestría en Comunicación, Educación de la Universidad Francisco José de Caldas. Ella nos va a hablar sobre la arquitectura desde el diseño a la experiencia sensoperceptiva. Bienvenido, licenciada Lidia. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien, es un gusto estar aquí presente en este hermoso seminario. Mi propuesta que se plantea, permítame un segundo. Bueno, para ir entrando en el tema, entonces, mi propuesta de investigación realmente parte de un interés propio, un interés de reflexión constante. La arquitectura desde el diseño de la experiencia sexto-perceptiva se establece en modo de reflexión. ¿Por qué en modo de reflexión? Porque realmente se entiende que la reflexión debe dar una posibilidad de leer el mundo a partir de las diferentes formas. No hablamos solamente de formas pequeñitas o grandes o medianas, sino se habla del reflejo de un todo a partir de un análisis como forma del detalle. Entonces, si no detallamos la luz, el color, no la fatiamos, no la sentimos, pues no podemos entender si está allí o no está allí. También el complejo, perdón, nos permite de empezar a trabajar desde diferentes posturas y el instinto nos permite empezar a reflejarnos en ese espacio. Por ello es importante acercarnos a la arquitectura, en esto de la norma, sino también parte desde la sensibilidad. Y para ello es importante no solamente tener una mirada de lo que es la arquitectura, ¿cierto? Entonces la Real Academia lo construye a partir de pequeñas significaciones donde se proyecta desde el arte de construir edificios, desde una arquitecta y su propuesta realmente nos expresa que la arquitectura es la responsable de contener los espacios donde habitamos. También desde el diccionario etimológico, desde el punto de arches principal y desde tacton, obra y el sufijo ura, la entendemos desde la actividad como resultado de esto. No solamente partimos del proceso como tal, sino de cómo nos empezamos a establecer, ¿sí? Cómo esos modos de relación sensibles se empiezan a relacionar, a desprender no solamente desde el diseño arquitectónico escolar, sino de una experiencia sensoperceptiva. Esa experiencia no solamente se constituye desde los espacios donde somos responsables de habitar, como es habitar y habitar, no solamente es construir, proyectar un edificio, sino es donde ese lugar se interpreta como espacio, y un espacio arquitectónico nos place a cada ser vivo gracias a que tenemos la posibilidad de adaptación y hemos logrado llegar a construir casas, calles, centros comerciales, todos aquellos los lugares que hemos empezado a proyectar para darnos unos espacios de construir un medio más eficaz, más confort, más que podamos llegar a una relación más construida. A partir de eso, el espacio natural nos ha dado esa primicia. Desde la misma naturaleza empezamos a crear no solamente un hábitat físico, ¿sí? Sino empezamos a construir un hábitat social. Entonces, ¿cómo comprendemos ese lugar? Entonces empezamos a crear, a construir edificaciones. A veces esas mismas edificaciones las establecemos desde el territorio, desde lo geográfico, desde las construcciones, realmente que empezamos a intervenir el lugar. El espacio artificial es construido a partir de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma, el hecho de ser un caracol, nos brinda esas relaciones de circulación, esas relaciones de espiral, en las cuales empezamos a moldar y a adaptar para nuestro espacio de vivir. Muchas veces llegamos a establecer un vivir, ¿cierto? Como un sobrevivir. Esos modos de vivir, de estar, de interacción, son esos modos sociales en que nos construimos con el otro. No es lo mismo estar en un parque que estar en un colegio, no es lo mismo estar en un parque del salón, ¿sí? Y todo eso interactúa. ¿Interactúa de qué forma? Puede ser una imposición, claro está, tenemos una imposición por medio de generaciones pasadas, de generaciones futuras inclusive, pero todo tiene una elección, entonces de allí lo que es Bolívar y Márquez nos da un valor del uso, ¿cierto? Un valor por elección, les llamo yo. La condición económica y el espacio cultural no solamente nos transgrede, sino también nos permite llegar a construir una relación más allá. Cuando hablamos de la escuela, no solamente se habla de lo arcaico tradicional, que son los salones, las aulas, las clases, ¿sí? Sino hablamos también de las horas del descanso. Cuando los estudiantes suena la alarma, lo que hacen es correr al descanso, salir de ese espacio, salir de ahí y encontrarse con otro. Cuando nos encontramos con otro, empezamos a generar
algo que se llama un espacio habitado, como un vínculo que se trasciende desde una utilidad y se constituye formando un presente. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, al momento en que pasamos esa puerta, en algún momento de nuestra vida, de nuestra niñez, empezamos a ver el mundo de una forma más amplia, pero ese mundo aún así sea amplio, se constituye dentro de la misma escuela, es un espacio donde se empieza a tomar posturas sociales, posturas económicas, posturas de cualquier clase que podamos llegar a establecer. Cuando nosotros estamos en el salón, no solamente escuchamos el entorno, ¿cierto? Sino lo vemos el entorno, olemos el entorno. Es muy diferente estar en el salón y sentir ese aroma a borrador, a marcador, al compañero, a una cosa, a la otra, sino también establecemos un vínculo con ir más allá. ¿Qué es ir más allá de un proceso de estos? Es donde el pensamiento realmente me lleva y me sitúa en ese espacio de la cancha. Entonces las pequeñas sombras de los chicos se ven a través de las ventanas pequeñas, cortas, que nos cortan todo ese espacio de experiencia. Y construir un hábitat escolar no solo es comprender una producción, la producción como si se edifica, ¿sí? Pero también esa reproducción de lógicas relacionales que empezamos a establecer, se pierde todo ese bagaje sensoperceptivo que los chicos mismos producen. Las ventanas se vuelven contornos, sencillamente como decía Gramsci, se vuelve un cerrojo que no permite ni siquiera tener una relación con el entorno. Por ello, de esta manera no se intima solamente desde el pensamiento, sino también desde el espacio vivido, desde una preconcepción donde la noción de arquitectura escolar, donde se revisa primeramente el situar, ¿cierto? ¿Cómo me sitúo yo en un contexto? La imagen como tal no me dice, no es solamente para coger, tomar fotografía y mostrar que yo estoy allí o que el chico está allí, sino es mostrar un contexto. ¿Cómo ese contexto interactúa y cómo ese contexto realmente responde a una manera de revisión, de una introspección? Entonces, esa persona que da vida a ese lugar o a ese espacio no solamente genera un constructo cultural, sino también un modo de representarse. Este pequeño video nos muestra cómo el movimiento se establece a partir de la visión y genera una interrelación entre el colegio y el entorno. También entendemos, digamos, las formas concavas, la luz, la sombra, todo eso hace parte de ese espacio donde olfateamos. Voy a hacer una pequeña parada aquí. En este espacio se constituye no solamente un juego, se constituye también el proceso en que yo me relaciono con el otro, en que la cancha deja de ser una cancha y es un espacio donde yo habito, un espacio donde puedo interactuar, un espacio donde me conformo de una forma tridimensional, no es una forma plana donde simplemente me paro a mirar, ¿sí? Y donde puedo contemplar, sino yo hago parte de ese contenido arquitectónico, yo hago parte de esa obra. Entonces, al hacer parte simplemente de estar parada allí, me involucro como un contenido, me involucro como ese contenido, ¿sí? Que es el recipiente como tal, hablando desde la arquitectura, que no es consecuente a veces con respecto a una percepción. ¿Qué es una percepción? Es aquello que podemos ver, que podemos palpar, que podemos tocar. Es simplemente el hecho de poder mirar los colores, las montañas, las gradas, establece una conexión, ¿sí? Esa conexión nos da un lugar e involucra en una interacción de flujo natural en acciones desde diferentes panoramas. No es lo mismo yo estar en una parte superior o estar en una parte inferior de una edificación, ¿sí? Construirme a partir de ella me genera un cambio y ese cambio me construye. Lo que sucede es que actualmente y anteriormente, ¿sí? En los colegios, en el espacio como tal, los lugares se vuelven públicos. Y al ser públicos también se vuelven privados. Por ejemplo, nosotros trabajamos en un colegio público, pero al mismo tiempo hay espacios que son privados. Estas escaleras son privadas, estas rampas son privadas, este espacio se pierde, ese movimiento que anteriormente vimos pierde realmente ese proceso de reflejar un vivir, de reflejar una conciencia, una apropiación, una interdeferencia, un estado social que da lugar no solamente a entender el espacio o el lugar, sino verse como un todo. No me permite
ir más allá de una reja debido a esos mismos procesos de adaptación. Entonces, el valor del uso sale a relucir. ¿Y cómo sale a relucir? Sucede que la creación, como dice Bolívar, ¿cierto? Entonces, él me permite crear una producción, crear a través de un producto un proceso. Sí, pero ese proceso y esa obra, ¿cómo se empieza a edificar? ¿Cómo le doy ese valor del uso? Entonces, el uso que se le da actualmente es la adaptación que se le empieza a forjar. Y esa adaptación es una dualidad, ¿sí? Entonces, esa dualidad no es una estructura que cambia una percepción, sino una estructura que empieza a transgredir esa percepción y empieza a callar todos esos sentidos. Entonces, cuando hablamos no solamente de los sentidos, hablamos también de cómo nos percibimos desde el pensamiento, desde el pensamiento, desde la forma en que yo me siento, desde la forma en que me recuesto, desde la forma en que ese espacio tan privado se vuelve rígido. No solamente rígido por las formas cuadradas, por las formas monótonas, por los colores pálidos, sino también por el hecho de que yo como tal no tengo un espacio blando. Y un espacio blando no solamente tener un cojín o descansar, sino también va más allá de cómo realmente yo me apropio de ese espacio privado, de cómo yo me empiezo a percibir en ese espacio privado. Entonces todos esos elementos no solamente se dirigen a un sistema de proyección en los materiales, sino también en un sistema de proyección cognitivo. Y ese proceso cognitivo empieza a sesgarme a mí como persona, ¿sí? Y ese sesgo no solamente me cierra, sino que llega a cerrarme para poder visualizar el mundo. Entonces, como lo dice Merleau-Ponty, habla sobre el espacio invisible y el espacio visible, ¿sí? Cómo realmente me vuelvo invisible en un espacio que realmente mis compañeros, mis estudiantes, los demás me visibilizan, ¿cierto? De ahí sale, ¿cómo me puedo evidenciar que somos el contenido en el edificio mismo, ¿cierto? Cuando somos el contenido es como tener una botella de agua. Yo la veo, me tomo el líquido y sé que en un momento dado va a estar vacía, pero cuando tomo ese líquido siento su sabor, siento el refresco, puedo sentir, puedo prácticamente realmente ser uno con el agua porque ella me está llenando y me está llegando a una satisfacción realmente más concreta. La verdad del movimiento y la fuerza y la vitalidad no solamente se habla de los sentidos como la armonía y la gracia, ¿cierto? Entonces cuando los chicos se sientan en una escalera, se hacen propios de esa escalera, no solamente miran su entorno, sino también empiezan a apropiarla y a establecer otros modos de relacionarnos. Entonces, esa experiencia de que a mí me cierran ciertos espacios, entonces yo busco otros espacios, los adapto y se vuelve un punto de encuentro. Un punto donde puedo socializar, donde puedo comer, donde puedo palpar, donde puedo escuchar qué dicen mis compañeros. Esas especies de estímulos se generan a partir de dimensiones significativas de un lugar. Esas dimensiones significativas del lugar, como decía Sebi, no es solamente mirar el recipiente, sino es llegar a ver la arquitectura, llegar a deleitarse, interpretar de forma integral ese espacio que estoy viviendo. Entonces, el lugar no solamente se habla desde las convenciones, ¿sí? El bloque de abajo, el bloque de arriba, el bloque de arriba, primaria, preescolar, bachillerato, sino también se habla de el espacio y el tiempo, pero el tiempo no lo vamos a tomar como un tiempo de reloj, un tiempo de calendario, lo vamos a partir a hablar desde la duración del tiempo lo habla Bergson como un espacio de vivencia. Entonces allí es donde se habla de las temporalidades sensoperceptivas y experienciales. ¿Qué quiere decir eso? Los estudiantes pasan de un estado del aula a un estado de la cancha, entonces pueden apreciar el cielo, disfrutar el aire, sentir el agua, escuchar el sonido real de aquí hay afuera. Entonces, eso se habla de forma integral, ¿sí? No se habla de que una estructura es tradicional, una estructura es nueva, sino cómo realmente nosotros empezamos a generar esos espacios. Ahí hablamos de unas formas de significación. Esa dimensión de significación no solamente nos exige observar, sino se exige también un pensamiento de racionalidad y de operaciones cognitivas, de las cuales se generan procesos de mente, ¿sí? De proyectar, de significar, del signo, de la simbología. Y de ahí es donde hablamos desde la perspectiva misma.
Esa perspectiva de identificar, ¿cierto? Los movimientos no es solamente, como se establece en esta imagen, no es solamente salir al pasillo, sino cómo los mismos chicos salen al pasillo y el pasillo ya hace parte de su construir, hace parte de poder ver, de poder organizarme, de poder hablar con mi compañero, de poder contar lo que pasó en la casa, de poder mirar qué es lo que realmente pasa en un contexto tan sociopolítico en el que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Esas construcciones se han venido concibiendo no solamente desde los sismos, como desde el dadaísmo, desde el futurismo, desde varias concepciones, sino que se habla desde los grandes pensadores de la arquitectura que han sido propuestas, que se han dado desde las artes plásticas, desde las artes musicales inclusive. Los espacios sonoros se transmiten a partir del silencio mismo. Ese silencio no solamente busca una percepción que se vuelva miserable, ¿sí? Una percepción por cotidianizar un espacio, sino llegar a ese lugar desde un sentido más propio, desde una orientación más completa. De esta manera encontramos el interés en tema y reflexión. Entender diseños en la actualidad es difícil, ¿sí? La apropiación realmente se ha perdido. Restablecer esos vínculos entre el ser humano y el espacio que habita se ha perdido debido a un vaivén de situaciones, se ha perdido por la afán del día, se ha perdido por que se pierde realmente el interés, se pierde esa sensibilidad a querer ir a un lugar, ¿sí? Actualmente, no solamente hablamos del lugar, ¿cierto? Como un espacio. El lugar, para que el lugar exista, necesitamos que el lugar sea realmente apropiado, que ese lugar sea un espacio en movimiento, que nosotros mismos creemos esas situaciones sensoriales que se empiezan a dar y seamos conscientes de esas situaciones. Entonces, desde la estructura, no solamente encontramos los materiales, sino encontramos el diseño. La estructura se vuelve desde el material. No es lo mismo sentir un olor a madera, o sentir un olor a vidrio, o sentir un olor a ladrillo. Sí, todo cambia. Si hablamos de la luz, de una luz artificial, si hablamos de una luz natural, el vidrio me permite una conexión con ese espacio, me permite hallar esa sombra y establecer momentos de confort y experiencias sensitivas. El diseño no solamente me permite llegar a relacionarme y generar un vínculo, sino que la misma forma me da ese movimiento. Es diferente tener una línea recta a tener una línea ondulada que me permite un movimiento. O sea, me lleva a ella misma con ese mismo proceso. La simetría no solamente me da un espacio de imaginación, de creatividad, ¿sí? Sino me permite empezar a justaponer todos esos procesos. Entonces, todos esos contenidos, ¿cierto? Hablando del color, de la textura, de la forma, me permiten una composición. Esa composición se puede volver armoniosa dependiendo del canal de comunicación. Desde el espacio educomunicativo entendemos que una condición económica no debe sesgarnos en el espacio de construir una cultura, ¿sí? Obviamente sin transgredir las culturas, porque todos trabajamos diferentes etnias, diferentes identidades, pero sí trabajamos algo muy importante, que es el percibir, cómo nos percibimos a partir de nuestros sentidos, y esos sentidos realmente se vuelven una experiencia, no solamente una experiencia física, sino hablamos de una experiencia social, y de cómo esas sociedades empiezan a acontecer, no solamente de forma temporal, sino empiezan a crear una memoria realmente histórica a partir de la escuela. Esos modos de habitar nos construyen, ¿cierto? Nos construyen. Entonces vemos en este punto, vemos en este punto una persona parada en unas gradas, mirando desde una parte de arriba. Entonces nos preguntamos qué ve. Ve el color, ve el ladrillo, ve la posición, ve la tableta. Es una tableta que realmente está hecha en cemento, entonces cambia toda la forma de palpar. Inclusive la vista nos lleva a ese espacio de querer tocar, porque no sabemos realmente qué hay allí, ¿sí? Que si es diferente o no es diferente. La tableta, esta relación de la tableta, por aquí los chicos se pasan papelitos, eso es un cuento, se pasan papelitos y lo vuelven un canal de comunicación. Es una propiedad realmente de que ellos empiezan a relacionar y es una interacción no solamente con el espacio, sino de forma social. Estos procesos nos permiten una noción de lugar, no solamente de escuela, ¿sí? Sino la escuela hace parte de ese urbanismo, de esa ciudad. Esas interrelaciones generan un diálogo y las acciones nos permiten
tomar como tal un modo de relacionarnos. Esas configuraciones se establecen no solamente desde la referencia misma de estar allí, sino de cómo los chicos empiezan a crear como sus propias historias, a replantear la escuela, a realmente a dejar aquello que es insensible y se vuelve una sensibilización. Estas Licenciada intervenciones Lidia, que se empiezan a nos dar, queda un minutico para que vayamos eso sí, cerrando, ya, por ya voy favor. terminando. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces esas sensibilizaciones empiezan a crear esto que llamamos, sí, intervenciones. Estas intervenciones son las mismas propuestas que crean los chicos a partir de no quedaría bonita, se forma una escala cromática y eso nos permite verlo, referenciarlo, recordar. Es llegar a esa memoria y no solamente a ese recuerdo, sino ese pedazo histórico que se empieza a construir. Las intervenciones se dan a partir de lienzos. En estos momentos los proyectos se dan a partir de lienzos y propuestas que se crean directamente dentro del aula, entonces nos permite cambiar toda esa edificación tradicionalista, sesgadora, ¿sí? Y nos permite empezar a trabajar estos espacios en blanco. Son lienzos que se construyen, todas esas formas nos permiten darle vida y cambiar todos esos contextos que realmente se han venido determinando desde épocas pasadas que realmente no constituyen un presente. Entonces, el habitar la escuela, para terminar, no solamente es un desenvolvimiento existente, ¿sí? Sino también es un desenvolvimiento físico que nos permite una construcción simbólica y social que nos da una edificación como campo social, individual y demás. Entonces, pues esta es otra pequeña muestra, ¿sí? De cómo los chicos apropian, son los lugares que los chicos mismos apropian, los docentes apropian. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias realmente por esta invitación. Espero haya sido de gran aprendizaje. Adiós. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Lidia. Muchas gracias por tu presentación, por darnos a conocer esta experiencia de un colegio en Colombia y de todo lo que esta imagen puede significar.